Muy buenos días, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo. En esta semana de trabajo vamos a ver temas muy importantes que son considerar prioridades, ¿no es cierto? Ver los objetivos principales de nuestra vida y los objetivos que nos ayudan a alcanzar, por ejemplo, en este caso sería la universidad, poder terminar su carrera, un objetivo que nos permita también ver más allá. Y esos objetivos también tenemos que definirlos, ¿no es cierto? Pues, considerando puntos de vista y prioridades también. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más relevante que nosotros tenemos que hacer? Y las personas que planifican, chicos, las personas que planifican realmente tienen un mejor sistema también de economía y de vida. Eso no lo digo yo, lo han dicho muchos autores también, escritores, ¿no es cierto? Y lo hemos leído, ¿no es cierto? La planificación es bien importante para una persona, para un ser humano. No se diga para un Estado, para una institución pública, ¿no es cierto? El gobierno, la institución pública que planifica, que ve las obras que son prioritarias, que ve lo más importante y trascendente, obviamente va a poder manejar de mejor manera, ¿no es cierto? Y ver cómo se puede cambiar algunas cosas, como pusimos también el ejercicio del fútbol, ¿no? De un partido de 10 partidos pierde la mitad. ¿Cómo podemos hacer esos cambios? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes ven? ¿Cómo nosotros podemos trazarnos para que esas realidades puedan cambiar, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar con eso. Estoy trabajando con los chicos de agronomía, unos chicos de la Universidad Estatal de Bolívar, así que buenos días con todos. Y vamos a empezar con la primera lectura. En la primera lectura me va a ayudar Heidi. Heidi, buenos días. Considerar prioridades. Franco 2023-13. Expone que este proceso nos permite seleccionar de un grupo de opciones las más importantes o las que más se ajustan a un criterio que está definido de antemano. Para seleccionar lo más importante, o sea, las prioridades, se requiere saber la razón que nos lleva a esa elección y no a otra. Esto es, se requiere tener un criterio de selección o de prioridad. Em, o sea, quiere decir que todos en la vida tenemos prioridades. Como por ejemplo, yo ahorita mi prioridad es estudiar a la universidad y pasar, graduarme. Ujú. Correcto, muy bien, Kate. Entonces ella define que bajo el trabajo que haber podido conseguir, bajo otras cosas que puede hacer, ella la prioridad de este rato es, por ejemplo, irse a la universidad y graduarse, ¿no es cierto? Y así nosotros tenemos que ver, nosotros en la vida, señores estudiantes, nosotros consideramos prioridades y bajo esas prioridades ponemos las otras que son las más importantes y las que no son menos importantes. Por ejemplo, para mí lo más importante como prioridad para mí es la familia en este caso, ¿no es cierto? Y después viene a ser una fuente muy importante que sería el trabajo, ¿no es cierto? Y después de ese círculo viene otro círculo, otro anillo que serían las amistades, ¿no es cierto? Y la comunidad. En esos niveles de prioridades yo me manejo y me manejo en este momento, ¿no? Porque para mí lo más importante es la familia. Entonces, pero otros podrán tener otros esquemas, ¿no? O otros puntos de vista sobre esas prioridades. Si es que una persona dice realmente para mí lo más importante, yo no tengo familia, pero mis amigos vienen a ocupar eso, entonces ellos tendrán la amistad como primera prioridad. Después tendrán el trabajo, qué sé yo, después tendrán otras cosas como prioridades. Pero nosotros vamos haciendo anillos de prioridades, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo principal? ¿Qué es lo que primero me interesa a mí? Es lo más importante, ¿no es cierto? Vamos con la segunda, por favor. Los ejemplos de criterios de prioridades me va a ayudar Marco. Marco, buenos días. Ejemplos de criterios de prioridad. Lo más urgente, lo más conveniente, lo que más se desea lograr, lo más fácil, lo más necesario, lo que más me gusta, lo que primero se debe hacer, lo más fácil. En general, cada persona puede apoyarse en la variable o en el aspecto que considere necesario para su situación personal, generando de esta manera su propio criterio. También cada persona puede seleccionar opciones diferentes como un mismo criterio. Ujú. Correcto, muy bien. Cuando nosotros vemos estos ejemplos de criterios de prioridad, estamos hablando, por ejemplo, lo más urgente, ¿no? Damos el caso y vamos a poner un caso con los estudiantes que están aquí, ¿no es cierto? Digamos que, por dar un ejemplo, eh, Karen, ¿no? Karen tiene un sueldo básico, Karen tiene un sueldo básico de $425, vive sola, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su prioridad de lo más urgente, Karen? Si vivo sola ya sería, o sea, hacerme de variar, o sea, y hacer cuentas para pagar el departamento, que me alcance para la comida, para los pasajes de ir a la universidad y, o sea, Eso para sería lo más poder urgente. seguir, subsistir con mi sueldo de Ya, por año. lo que le conviene, ¿qué entraría en lo que le conviene? Karen, ¿qué entraría en lo que le conviene? Ya dijo que lo más importante es pagar su sueldo, perdón, pagar los servicios básicos y pagar la renta. ¿Y que lo que conviene, qué vendría ahí? ¿Qué sería ahí? O sea, seguir estudiando.
Ya, correcto. También sería ahí, ¿no? ¿Cierto? Lo que le conviene, alguna cosa que necesite, alguna sería lo que le conviene, pero primero lo más urgente son pagar los servicios básicos, ¿no es cierto? Lo que más se desea lograr, por ejemplo, eso puede ser los estudios que se necesitan, ¿no es cierto? Lograr. Entonces, estoy ahorrando para estudiar o puedo, si yo puedo estudiar y trabajar, qué bueno, ¿no? Y les felicito a los estudiantes que tengan esa situación de hacer un doble esfuerzo, porque estudiar y trabajar no es nada fácil, ¿no es cierto? Lo hemos pasado por eso y sabemos que tampoco es complicado, pero sí hay que tomar más esfuerzo en eso. Y a veces escogemos también cuando vemos prioridades lo más fácil, ¿no es cierto? Tenemos una prueba, tenemos examen y lo más fácil, hacer las ayudas que siempre decimos, ¿no es cierto? En vez de prepararnos lo más fácil, ¿no es cierto? Pero nos cogen los profesores y ahí quedamos con un cero, ¿no es cierto? Y a veces también buscamos lo más necesario, lo que más necesitamos, creo que ahí vamos por una optimizar cosas, qué necesitamos y qué no, lo que necesitamos realmente no compramos o no vemos, ¿no es cierto? Y a veces también sí optamos, en algunos casos cuando tenemos la situación económica, lo que más nos gusta. Sí, y optamos eso cuando tenemos un poco de dinero, optamos por lo que más nos gusta también tratar de hacer eso, ¿no es cierto? Y lo otro que es lo que primero se debe hacer, eso sí, lo que primero se debe hacer, como decía Karen, Karen vive sola, entonces ella dice, lo primero que tengo que hacer antes de coger y gastar este dinero, lo que primero tengo que hacer es pagar los servicios básicos, tengo que pagar agua, luz, teléfono, internet, tengo que pagar el arriendo, ¿no es cierto? Y a veces lo escogemos lo más fácil, como dije anteriormente, ¿no es cierto? Muy bien, vamos con la siguiente, ¿no es cierto? Aquí tenemos un plan, me va a ayudar con la lectura Edison. Buenos días. Buenos días. Pasos para aplicar el proceso, considerar prioridades. Como número uno tenemos tomar en cuenta el propósito objetivo de la selección. Ujú. Dos, pensar en muchas ideas. Tres, seleccionar un criterio de prioridad. Cuatro, aplicar el criterio y seleccionar las ideas más importantes. Siempre para como si tener una mejor prioridad, debemos tomar estos pasos como si para tener en cuenta cuál es nuestro objetivo y qué ideas vamos a aplicarle mejor y cuáles, cómo se van a solucionar. Exactamente, Edison dice así, ¿no? Gracias, Edison. Edison, estudiantes de la Universidad de Agronomía, ¿no? Unos chicos muy inteligentes, dice que para cualquier cosa tiene que ver y seleccionar el objetivo. Es lo principal, ¿no es cierto? Y pensar en muchas características, ideas y variables, ¿no? Porque todo se relaciona, ¿no? Características, ideas y variables, ¿cómo lo podemos lograr ese objetivo, ¿no? Si el objetivo es salir adelante y, qué sé yo, hasta ganarme una beca, pero ¿qué tengo que hacer para eso, para ganarme una beca? Tengo que estudiar más, tengo que actuar más en clases, tengo que presentar deberes, tengo que estar pendiente de las tareas, ¿no es cierto? Si hay muchos trabajos, tengo que organizarme en la noche o en la madrugada para poder cumplir con las fechas establecidas por los docentes, ¿no es cierto? Son variables y características que me permiten llegar a su objetivo, ¿no es cierto? Aplicar el criterio y seleccionar las ideas más importantes, ¿no es cierto? Lo que conviene, lo que conviene. Si hay alguna actividad que tengo que hacer con mis amigos, dejemos la actividad para la próxima semana, pero vamos a trabajar en lo que es mi objetivo principal, ¿no es cierto? Que es mejorar. Acá tenemos un ejemplo, me va a ayudar con el ejemplo Edkin. Edkin que le gusta el fútbol. Buenos días, Edkin. Buenos días. Ejercicio. El técnico encargado de un equipo de fútbol está preocupado porque el equipo ha perdido la mitad de los 10 partidos jugados. ¿Cuáles serían las variables más importantes que el técnico tendría que revisar para mejorar el equipo? ¿Cuáles serían las variables que intervienen en el desempeño de un equipo de fútbol? Ujú, Puntualidad de los jugadores, tener un mejor entrenamiento, alimentarse de manera adecuada, mejorar las técnicas de juego, tener un buen entrenador. ¿Cuál ujú. sería la variable más importante para mejorar el equipo? Mejorar técnicas de los entrenamientos, tener una buena organización y acompañamiento. ¿Qué es lo primero que debo considerar para establecer una prioridad? Las variables. Ujú. ¿Qué nos dice de eso aquí? ¿Qué tenemos de eso? 10 partidos y de los 10, 5. ¿Cuál sería tu punto de vista de aquí? Que algo no está bien en el equipo y hay que considerar variables para mejorar el rendimiento del equipo. Ujú. ¿Cuál sería tu punto de vista aparte de eso? ¿O compartes con alguno de esos puntos de vista que están ahí? Comparto con el punto que dice mejorar las técnicas de juego. Ya, correcto, muy bien. Miren, estamos, gracias, Elkin. Miren, acá estamos con un equipo que realmente no ha rendido el 100%, ha rendido la mitad, ¿no es cierto? Pero aquí hay problemas porque hay un problema ya que se va generando, porque de 10 partidos pierde 5, o sea, no va a llegar ni a la clasificación, peormente a tercer lugar, ¿no es cierto? Entonces hay problemas, pero si queremos nosotros mejorar ese equipo, dice aquí puntualidad de los jugadores, puede ser, ¿no es cierto?, un factor.
tener un mejor entrenamiento también puede ser, ¿no es cierto? Alimentación de manera adecuada. Yo creo que son todos los aspectos, pero yo pienso que todo parte también de una estructura de la cabeza, ¿no es cierto? De la cabeza, de la organización. Si tenemos una buena cabeza y tenemos buenos entrenadores realmente, y ponemos disciplina, ¿no? Como por ejemplo, yo en este caso digo, a ver, todos los que están aquí me prenden la cámara y el estudiante que no me prende la cámara se va afuera, ¿no es cierto? Entonces eso se llama disciplina, ¿no es cierto? Y ese comportamiento se tiene que asumir como tal. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esos principios y cómo hacemos esas cosas, yo pienso que nace toda la estructura de la cabeza. Si bien es un término que dice que cuando la cabeza está mal, el resto del cuerpo realmente se comienza a gangrenar, ¿no es cierto? O sea, se comienza a destruir. Entonces, esas cosas también pueden pasar y eso puede ser un factor muy grande. Y otra cosa que con el entrenador fuerte, poniéndole mucho lo que es también a las técnicas a los jugadores y siendo muy disciplinados, porque la disciplina es una parte del conocimiento también. No nos olvidemos en el occidente, ¿no es cierto? Ellos trabajan mucho sobre disciplina y comportamiento. A veces los latinoamericanos no somos así, no somos, le digo, porque tenemos esa conducta de no cumplimiento, ¿no es cierto? Puede ser eso. Entonces, lo que se debe hacer, ¿cuáles serían las variables más importantes para mejorar? Dice, mejorar las técnicas en el entrenamiento, tener una buena organización y acompañamiento desde la cabeza, que podría ser para mejorar esto, ¿no es cierto? Y cambiar a algunos jugadores que realmente ya no representan o jugadores que ya no quieran, no estén motivados, no estén con esas ganas, realmente ponerles a un lado, que descansen, se podría decir, y ponerles nuevos jugadores, ¿no? Para que de esa manera también se refresque lo que es el juego y la actividad. Vamos con Karen. Karen, ayúdame con esta lectura, por favor. Decisión. Es seleccionar alternativas deseables y posibles. Procedimiento para tomar decisiones. Definir el objetivo, considerar las variables, pensar en las variables más importantes, tomar en cuenta los puntos de vista respecto a algunas variables seleccionadas, hacer una lista entre todos de las posibles alternativas, tomar en cuenta el punto de vista de todos respecto a cuál consideren que es la mejor alternativa, escoger las alternativas más convenientes, pensar en lo bueno y lo malo de cada alternativa, seleccionar una alternativa, verificar y repetir los pasos que sean necesarios. ¿Qué nos dicen con esto, Karen? De estas decisiones. O sea que cuando vayamos, por ejemplo, se iría o sea, a tomar una decisión, tomarla siempre pensando con, ¿cómo se dice así? Con cabeza fría y no como Ah, al ligera. apuro, porque eso nos puede traer después malas consecuencias. Ujú. Ya, correcto, muchas gracias, Karen. Karen lo que nos dice que nosotros para cualquier decisión tenemos que definir un objetivo como principal. Debe ser el objetivo claro y preciso. Como la universidad tiene su misión y su visión, ¿no es cierto? Su objetivo. Una universidad en el centro de, como se llama, en la parte de Bolívar, fortalecer la educación, mejorar la educación, sacar buenos profesionales, ¿no es cierto? Hacer más grande la universidad, la expansión en conocimiento y en ciencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Considerar esas variables. ¿Cómo sacamos esas variables? Mejorando docentes, mejorando la calidad de enseñanza, ¿no es cierto? Mejorando las actividades dentro de lo que son los equipos de tecnologías dentro de la universidad, creando equipos consolidados, ¿no es cierto? Tomar puntos de vista respectivo a algunas variables, por ejemplo, qué universidades más cercanas tenemos aquí, qué ofertan las universidades más cercanas, cómo nosotros somos fuertes, por ejemplo, en agronomía, en veterinaria, en enfermería, en educación, que son unas de las carreras que más fuertes tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo le podemos fortalecer más? ¿Cómo le podemos dar mejor calidad? ¿No es cierto? Hablando también de los estudiantes. Hacer una lista y entre todas las posibles alternativas que nosotros podemos coger, ¿no es cierto? Dentro de esto, ¿no es cierto? Porque los POAS se hacen año a año, ¿no? Entonces en esos POAS deben estar identificado todo esto, ¿no es cierto? O el FODA también, que es una herramienta muy importante de ver fortalezas, debilidades y destrezas, ¿no es cierto? Tomar en cuenta el punto de vista de todos respecto a cuál considera que es la mejor alternativa. Aquí es un grupo el que maneja, si nosotros queremos hablar de universidad, un grupo que maneja la parte académica, ¿cuál será la mejor decisión que tomemos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo trabajamos esto de la educación? ¿Cómo lo están haciendo Europa en la educación a distancia híbrida? ¿Cómo nosotros podemos, como una universidad pequeña y nueva, meternos en este nivel de conocimientos y generar mejor aprendizaje con los estudiantes? Porque lo que se quiere es que los aprendizajes sean fortalecidos, sea un aprendizaje significativo y los estudiantes vayan con esa calidad de conocimientos, vayan a ponerse también en otros
riberas y en otros niveles, ¿no es cierto? Pensar en lo bueno y lo malo de cada alternativa. ¿Qué hacemos si nosotros nos ampliamos como universidad a otros sectores? ¿Qué hacemos si fortalecemos como matriz, ¿no es cierto? Y de ahí todo lo que tenemos que es señalar nuevamente las alternativas y verificar y repetir este procedimiento varias veces, ¿no es cierto? Con gente que conozca la parte académica. Eso debe ser así, ¿no? Obviamente. Como se dice un dicho, zapatero a tu zapato, ¿no? Con ese conocimiento. Y con un conocimiento también global, ¿no es cierto? Con esa sociedad globalizada que tenemos, ¿no es cierto? Abigail, buenos días. ¿Me ayuda con esto, por favor? Vamos a escoger una carrera a un joven. Ayúdame con este Ejercicio. 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 Un joven acaba de terminar sus estudios de bachillerato y necesita elegir una carrera. ¿Cómo ayudarías a este joven a aplicar estos procesos? Aplicaremos lo que hemos estudiado acerca de la toma de decisiones para ayudar a ese amigo que debe decidir la carrera que va a estudiar. Trabajaremos este ejercicio aplicando los procesos sugeridos. Abigail, alguien se te acerca a ti y te dice, sabes que tú que estás estudiando y estás en agronomía, estás en el pre y el próximo año y vas al primer ciclo, y se te acerca un chico que recién sale del colegio, ¿no es cierto? Recién en este proceso ¿cómo se llama? Que sale del colegio. ¿Qué consejo le darías? O sea, en primer lugar, que escoja una carrera que a él le guste y que lo estudie, que siga adelante. Ya, correcto, una carrera que le guste, ¿no es cierto? Y que siga adelante, correcto. A ver, Víctor, ¿cuál sería, si alguien te pregunta, cuál sería tu mensaje hacia un estudiante que necesita estudiar en la universidad pero no sabe qué escoger, no sabe? Vea, primero que vea, obviamente lo que le gusta. ¿Ya? Después que también vea que si esa carrera tiene demanda laboral, lo que ahorita están viendo. ¿Ya? Y es, Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Que tenga una demanda laboral, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, dos puntos de vista muy, muy importantes, ¿no? De tanto de los dos estudiantes aquí, ¿no es cierto? De Víctor como de Abigail. Hablan de esa situación que primero que sea una carrera que les guste, ¿no es cierto? A ellos. Que se opte por esto. Y Víctor le sumó algo más, dice, le voy a poner una variable más, que la carrera que sea, que realmente tenga una demanda, que realmente mañana no se quede en una desocupación, realmente pueda ejercer de la parte pública o la parte administrativa, la parte de un negocio propio, etcétera, etcétera, ¿no? Busque muchas opciones y muchos caminos ahí, ¿no es cierto?, para hacer eso. Entonces sería la alternativa que se dé y mostrarles, bueno, en la Universidad de Bolívar tenemos 5 facultades, tenemos educación, ciencia de educación, tenemos ciencias administrativas, tenemos la parte jurídica, tenemos la parte de la salud, que está en enfermería, ¿no es cierto?, gestión de riesgos, etcétera, y tenemos la facultad de agropecuarias con sus diferentes escuelas, ¿no es cierto? Entonces, son todas las escuelas que están ahí, visita, mírale qué es lo que te favorece más, cuál es tu campo de acción más o menos y dónde tú puedes también desempeñarte en la vida pública, ¿no es cierto? Entonces sería por ahí esos caminos, ¿no es cierto? Vamos con la última parte, el último ejercicio, por favor. ¿Me ayudan con la última parte de este ejercicio? A ver, Víctor, ¿me ayudas, por favor, con la lectura de esta última parte? objetivo, elegir una carrera que agrade para que tenga un buen desempeño en el futuro. Variables para considerar: vivienda, economía, alimentación, responsabilidad. Variables más importantes: economía, responsabilidad, calidad de la carrera. Alternativas: escoger una carrera, escoger la universidad, buscar un trabajo, ayudar a los familiares. Consecuencias de cada alternativa a elegir: alternativas, universidad, vivienda, carrera. Consecuencias: costo del arriendo de la vivienda, que no le guste la carrera, el lugar no tan acogedor. Ya. ¿Qué podríamos entender con esto, por ejemplo, en esta parte que está aquí? Estamos hablando de unas variables, ¿no es cierto? Vivienda, economía, alimentación y responsabilidad. ¿Cuál piensas que sea la variable más trascendente, Víctor? Primero sería a las personas que vienen a estudiar de otras provincias, de otros lugares, la vivienda y la economía como la alimentación. Y la responsabilidad también, ya que tanto los padres de familia o si no el estudiante que está haciendo un esfuerzo para estudiar. Correcto, muy bien, Víctor. Ya. Mire, aquí a Víctor ya nos ha dado, ¿no es cierto?, el ejemplo que realmente tenemos unas variables que tenemos que considerar. Venimos de lejos, estamos de lejos, no vivimos en la provincia de Bolívar y necesitamos, obviamente, hablar de la vivienda, de la economía, de la alimentación,
Pero yo pienso que eso trasciende siempre y cuando el estudiante sea responsable. O sea, podemos conseguir, qué sé yo, que nos ayuden para la vivienda, para la economía, la alimentación, medianamente, no tan fuerte. Pero si no somos responsables, todo lo que de acá atrás va a salir cero y se va a anular, ¿no es cierto? Automáticamente. Si el estudiante no es responsable y solamente vino por, qué sé yo, por pasar un semestre o por estar un año, realmente va a perder no solamente él, va a perder toda la familia. Porque también hemos hablado de los logros que son importantes, ¿no es cierto? Las realidades más importantes que tenemos que ver ahí, obviamente, es la economía, la responsabilidad, para mí creo que debe ser la más prioritaria, ¿no es cierto? La calidad de carrera también debe ser considerada como tal, cuál es la carrera que más trasciende y los interesa, ¿no es cierto? Y las alternativas, escoger, ya vimos la carrera, escoger la universidad, buscar un trabajo, en el caso que pueda. No siempre se puede, y ahí pongo un ojo, no siempre se puede estudiar y trabajar por las situaciones del flujo mismo de información y de estudio que se tiene, no se puede. Entonces, a veces no es recomendable hacer las dos cosas a la vez, porque en los trabajos tampoco a veces les dan permiso. Bueno, ayudar en la casa y estar en unas actividades, sí. O ayudar a las familiares sí puede ser considerado, pero buscar un trabajo yo creo que a veces no es prudente esta situación. No todos estamos con esa fortaleza o esa capacidad de trabajar de mañana y tarde y noche y a las madrugadas para cumplir este objetivo, ¿no es cierto? Eso le podemos poner como un paréntesis. Las alternativas que tenemos es la universidad, vivienda y carrera, y cuando consideramos de universidad, hablamos que cuando ya terminan la universidad o a veces ya terminan su carrera y llegan al punto de decir que no les gusta. Y eso ha pasado, ¿no? Y seguirá pasando todavía, chicos. El costo del arriendo de la vivienda a veces son muy caros los sectores, entonces a veces optamos por a veces un poco caminar un poco, alejarnos unos 4, 5 cuadras, 6 cuadras, para que de esa manera el costo de la vivienda sea un poco más barato. Buscamos también cuando hablamos de vivienda, de la vivienda que sea un lugar acogedor, porque a veces también hay lugares que no rinden esa situación, esa seguridad, entonces no son tan acogedores, ¿no? Y esto nos implica, chicos, que hay unos problemas de todo esto que nosotros tenemos que ya como personas tratar de solucionar y esperar que también nuestros padres de esa manera también nos puedan apoyar, las familiares o nuestros padres, ¿no es cierto? Para que podamos cumplir ese anhelo y ese objetivo, ¿no es cierto? Muy bien, señores estudiantes, entonces, miren, hasta aquí hemos visto algo muy importante, un tema muy importante que lo vamos a trabajar. Lo vamos a hacer con su respectivo trabajo, como siempre lo enviamos, ¿no es cierto? Su trabajo, su tarea, que le envíen en PDF y una vez que lo hagan, ¿no es cierto? Tienen que estar, obviamente, hecho el resumen, después el resumen, la investigación sobre este tema. Todo tiene que estar realizado en infografías, ¿no es cierto? Referente al tema, ya saben cómo son las infografías, la relación de una imagen con unos textos, ¿no es cierto? De su relación. Debe ser de esta manera, ¿no es cierto? Así que esta es la clase de esta semana y nos estaremos viendo la próxima semana con más actividades sobre estos temas de habilidades de desarrollo del pensamiento. Nos despedimos los estudiantes de la carrera de economía.